La película de Super Mario Bros. Es sin duda una de las más esperadas, por lo que el 5 de abril de 2023 se romperá el récord Guinness de la mayor cantidad de personas en cines en un solo día, por obvias razones. Viendo el éxito de la película, es muy probable que Nintendo no deje las cosas hasta allí. No con un videojuego, sino con un manga. Super Mario Bros. Makai Teikoku no Megami, o Super Mario Bros. Y la diosa del imperio demoníaco, fue lanzada en 1993 en la revista CoroCoro Comic, con el fin de promocionar la película norteamericana con Bob Hoskins y John Leguizamo. Este manga, ilustrado por E.K. Kawai, de la fama de Ninja Man y Pei, sería un movimiento muy extraño para Nintendo, no porque fuera un manga, sino debido a la caótica historia de la producción de esta película y a lo mucho que ésta se desvía de la realidad de Mario. Seré sincero contigo, este manga fue extremadamente difícil de encontrar, quizás para toda internet. De hecho, no fue sino hasta enero de 2022 cuando un fan tradujo el manga entero al inglés que se dio a conocer en este lado del charco. Verás, si bien el género del manga se popularizó no solo en Japón, sino hasta en tu barriada, el manga basado en videojuegos se considera muy de nicho, y Mario no es la excepción, con series que corren desde los principios de 1988 como Casey Mario y algunos hasta el día de hoy como Super Mario Kun, que por cierto no recibió una traducción oficial sino hasta hace menos de 5 años. Imagínate, si un milenario manga oficial de Nintendo, de Mario, le tomó tanto tiempo cruzar el charco, ¿cómo no le va a costar a un one shot que cubre una película que pocos conocían? Con tanta intriga, ¿este manga vale la pena? Vamos a ver. Cuando abrí el manga, me caí para atrás. Un arte bastante llamativo y de regalo una pesadilla por 3 meses. El manga abre con Daisy desesperadamente llamando a Mario y a Luigi porque alguien rompió las tuberías y su sitio de excavación arqueológica se está inundando. Mientras los hermanos se encargan de las tuberías, 2 maleantes raptan a Daisy. Mario y Luigi los siguen hasta una pared, de la cual nacen los creepypastas, y Luigi obtiene un collar con una piedra misteriosa. Para salvarla, ellos deciden inmediatamente atravesar la pared y de pronto se encuentran en una gran metrópolis, bastante limpia y amigable, pero con un material pegajoso por todos lados. Según dicen, esto es solo la venganza del viejo rey. Ok, como sea, pero produce algo único y quizás lo mejor de toda la franquicia. Volviendo a las iguanas, los rateros llevan a Daisy ante el presidente Koopa y le explica que esta es una dimensión creada por el meteorito que supuestamente mató a los dinosaurios, pero en realidad solo los transportó allí y fueron evolucionando hasta ser humanoides. Con el collar de Daisy pueden unir ambos mundos y ser su amo supremo. Como sus secuaces la derramaron, Koopa los desevoluciona a simples Goombas y va personalmente a quitarle la piedra a Luigi. La piedra por la chica, dice Mario, e inmediatamente realizan el intercambio. Oye, qué anticlimático, ¿no? ¿Qué? Antes de resultar en una escena que me censura el video, los rateros colocan el cristal en el meteorito y todos son transportados al mundo humano. Koopa y compañía llegan y disparan el rayo a diestra y siniestra, convirtiendo a todo humano que ven en simios. Mientras tanto, Daisy y Luigi logran quitar la piedra. ¡No! ¡Nos estamos regresando! Ahora sí, Mario convierte la página en una masacre sin sangre y derroba el arma a Koopa, disparándole a toda potencia, haciéndolo gritar de dolor y sufrir miles de males, hasta convertirlo en una miserable ameba. Bueno, para la casita. Fin. En realidad, la historia del manga es una versión extremadamente resumida de la trama de la película, omitiendo un gran número de personajes y escenas, incluso algunas referencias interesantes a Super Mario Kart y Super Mario World. Intentando parecerse a la película, el arte busca ser una mezcla entre los originales y el elenco del filme, por lo cual Luigi no tiene su icónico bigote. Desafortunadamente, el blanco y negro típico del manga hace que se pierda un pequeño pero curioso detalle de la película. Al principio del filme, Luigi viste rojo y Mario verde, debido a que las acciones de Luigi ponen la trama en movimiento y es por ende el protagonista de la primera parte. Aún así, es bastante fiel a la película, sobre todo en el humor, y hace de una trama algo oscura en partes algo entretenido de leer. Este manga lo encontré como parte de una recopilación disponible en Internet Archive, que menciona otras referencias a la película fuera de este manga, algunas honestamente bastante graciosas. Si tienes curiosidad, te invito a que la revises y tengas un buen momento. El link estará en la descripción. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, y suscríbete para más videos. Soy Yoshi en Beats y recuerda, siempre hay tiempo para un buen rato.